¿Cómo están, estimados amigos? En nuestro canal YouTube, en este segmento de entrevistas, estamos nuevamente con Jorge Burrieri, ya conocido de nosotros. Estuve en un anterior video hablando en general de las migraciones, su incidencia económica y social y, digamos, las circunstancias que posiblemente tendrán las migraciones en la post-pandemia del coronavirus. Pero ahora queremos tocar con él un punto muy especial. Esta pandemia está originando, digamos, que todos los países, en todos los lugares, veamos con cruda realidad y sin mayor adorno todos los problemas que hemos tenido hace mucho tiempo. En realidad no se crearon ahora, ¿no? Pero esa fragilidad institucional, esa informalidad, esa brecha de desigualdad, se mira ahora y se dice, qué barbaridad, pero en realidad lo que ha puesto la pandemia es en evidencia estos temas. Entonces, entre la población que es frágil, que es más frágil, porque todos estamos afectados, pero en la población más frágil, obviamente están los adultos mayores, están las poblaciones indígenas, están los informales, están, digamos, minorías, están personas con enfermedades preexistentes, está el personal sanitario que está expuesto a veces sin tener las condiciones más adecuadas, y están también los migrantes. Muchos de ellos viven en condiciones precarias y trabajando justo en esa informalidad y no llegan los programas de ayuda necesariamente a ellos. Entonces, Jorge, gracias por estar nuevamente con nosotros. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué está pasando en Argentina, donde tú estás con este tema? Y a partir de ahí, ¿qué cosa se puede hacer para que en este aspecto puntual los migrantes puedan tener alguna ayuda que, digamos, formalmente desde los programas del gobierno, los programas oficiales, no puede llegar porque simplemente no son visibles? Claro, un gusto nuevamente estar contigo, Enrique, y conversar sobre estos temas. Sí, precisamente uno de los temas graves de las poblaciones migrantes, sobre todo las intrarregionales, las que son parte de nuestro territorio y que son de países, como conversábamos en otro momento, en los cuales en algunos casos hubo personas que tuvieron que salir por condiciones políticas, ¿no? Y que en otros casos son originarios de estos países los que tenemos por nosotros. No, un tema que agrava la situación de los migrantes en esta situación es este hecho de que tiene que ver con la falta de una documentación adecuada que le permita acceder a aquellos programas sociales que el Estado ha convocado o está desarrollando. Y en algunos casos, todavía agravados porque precisamente, no obstante estar en condiciones de cierta regularidad, como puede ser en algunos países, y en el caso de Perú, una regularidad como transitoria, en el sentido de que no tienen una documentación, en muchos países, una documentación idéntica a la que tienen los nacionales, y por lo tanto, no acceder a aquellos programas que el Estado desarrolla respecto de este grupo. Eso ameritaría un avance en ese sentido, en cuanto a su regularización y en cuanto a la preocupación. Y el otro tema, como tú de alguna manera lo indicabas, las particularidades de los migrantes respecto a sus actividades. La mayoría de los migrantes en general pertenecen a lo que se llamarían los sectores populares o los sectores donde no es tan fácil cumplir con las recomendaciones que se han establecido en cuanto a espacio, en cuanto a higiene. Y ellos son parte de esto, pero un elemento importante es el tipo de actividad. Por lo menos en la mayoría de nuestros países, actividades que, digamos, absorben un porcentaje importante de estos migrantes son el trabajo callejero, lo que llaman los manteros, la venta ambulatoria,
se ha visto afectada muy notablemente. El otro tema es el tema de los servicios. Sobre todo en el caso de las mujeres, hay países donde el 70% de las mujeres migrantes trabajan en los servicios. Y dentro de esto los servicios domésticos, que son además los que tienen una altísima informalidad. La otra actividad es la construcción, con también porcentajes importantes de informalidad. Como vemos, el tema de la informalidad laboral es un elemento muy importante en estos migrantes, que las políticas del Estado en general no han atendido, o han atendido en menor medida, o no teniendo en cuenta esta situación particular. Y esto lo hace a esta población migrante, digamos, como una población que esté sufriendo una doble vulnerabilidad, digamos, aquella que hace a su condición social en términos de inserción en ciertos sectores populares, y por otro lado, este problema de la documentación, agravado quizás por esta cuestión que antes señalábamos, es que el estigmatización de los migrantes como responsable de alguna de estas cuestiones, digamos, ¿no? Este sería un poco el que ameritaría. Fíjate lo que pasó en Perú. Aquí, claro, a todos nos sorprendió esta pandemia, cómo estábamos, digamos, teníamos que afrontar el asunto. Y cuando ocurrió el inicio de marzo, abril, que ya teníamos que tomar decisiones, se empezaron a dar algunos incentivos de subsidios directos a la población que se consideraba más vulnerable. Y el primer problema es que se determinó por algunas estadísticas que se tenían, en realidad no se revisaron todas las estadísticas, pero digamos por algunas que habían, se determinó que la población vulnerable era tal y estaba ubicada en tales lugares. Y entonces se determinó un bono de alrededor de 760 soles, más o menos, que sería, bueno, un poquito menos de $200, ¿no? Que llegue como un subsidio a la familia identificada por esa persona vulnerable, hombre o mujer. Muy bien. En teoría todo muy bien, pero ¿qué pasó? El primer problema que ocurrió es que no tiene que ver con los migrantes, tiene que ver con los peruanos. Y es que buena parte de esa población, digamos, no era la que estaba en ese momento en la peor condición. Se había producido una evolución que las estadísticas oficiales no tenían. Pero en segundo lugar, tampoco estaban en los sitios que supuestamente debían estar, se habían movilizado. Y en tercer lugar, lo más complicado, no tenían cuenta bancaria. Entonces, se tuvo que improvisar unos depósitos con sus documentos de identidad, pero esos depósitos había que irlos a recoger al banco, obviamente, porque no podían hacerlo por un sistema móvil porque no había cuenta. Y entonces, esa produjo unas filas, unas colas, le llamamos aquí, interminables, donde más bien se expuso a la gente al contagio para cobrar su bono. Entonces, era una cosa realmente que mostraba varios problemas a la vez. Pero en todo este tema que ya es precario con respecto a los peruanos, obviamente no estaban los migrantes venezolanos u otros que tengamos, porque ellos, si bien la mayoría están registrados con un permiso temporal de residencia, de permanencia, ¿no?, con el cual pueden trabajar, pero es cierto, como tú has dicho, que la mayoría de ellos trabajan en actividades informales o en actividades de servicios o en actividades de precarios ingresos, digamos. Viven al día, como muchos peruanos también, ¿no? Y entonces, ellos no han estado en el mapa. Y entonces, obviamente, ¿cómo están pasando este tiempo? Con ayuda de algunas familias, de algunos peruanos, de los mismos venezolanos que hacen entre ellos sus actividades, pero están bastante, digamos, afectados, mucho más que otros sectores vulnerables. Exactamente, sí. Ese es un poco el tema, ¿no? Esta especie de una doble vulnerabilidad o una situación, digamos, más profunda y más desconocida, precisamente, ¿no? Porque precisamente la falta de documentación hace que no puedan ser factibles desde un programa general, digamos, ¿no? De ahí que haya algunas organizaciones, entre otros
la OIM y el ACNUR, que estén apoyando de alguna manera, sobre todo a aquellas poblaciones que están en campamentos, que no es la mayoría, porque el tema más grave es aquellos migrantes que se han de alguna manera insertado, ubicados en la sociedad, porque un campamento es fácil de atender, como se ve en tantos fácil. Bueno, hay ciertas modalidades en términos de alimentación o ciertos cuidados de salud y demás, pero otra cosa es cuando la población ya que había mejorado en ciertas condiciones y se había podido, digamos, diluir en el conjunto de la población. Esta está totalmente perdida, ¿no? Y no tiene posibilidades. Fíjate que inicialmente, al inicio de la pandemia, una cosa que llamó la atención y que aparecía en muchos, era muchísimos peruanos caminando por Colombia y Ecuador camino a Venezuela, porque después de los primeros días se dieron cuenta, hacia fin de marzo. ¿Muchos peruanos o venezolanos? No, perdón, venezolanos volviendo a Venezuela, porque se dan cuenta que en ese lugar, está bien, estarían cerca, encima sin movilidad, él tenía cómo resolver, como lo resuelven muchos los pobres, con las ayudas familiares, con los amigos, con el padrinazgo, cómo resolver los temas de carencias, pero en un país que desconocen y donde todos están en eso, sus posibilidades eran casi limitadas. De ahí que jugó en muchos videos el tema de los venezolanos volviendo hacia Venezuela, sobre todo aquellos que habían migrado en regiones más cercanas y que habían hecho procesos no de transportes de larga distancia, sino de corto, porque se dieron cuenta que en esos lugares no iban a poder tener acceso. Y eso es lo que hoy nos enfrenta acá. En el caso de Argentina especialmente, como el tema de las migrantes regionales se pudo resolver bastante bien en términos de que todos aquellos que regularizaron pudieron acceder a un documento de identidad, más allá de que si el trabajo es irregular, mucho el documento no le sirve, fue otros que son algunas poblaciones africanas que tienen bastantes dificultades en términos de la normativa argentina para cumplir los requisitos y que están en un estatus medio intermedio, y cuyo modo de vida en general es lo que llaman los manteros, o sea, trabajar con mantas en la calle atendiendo a ver si viene la policía o no, digamos, y con esto sobreviven. En estas situaciones se ha visto situaciones muy graves porque precisamente no tenían ningún elemento para sobrevivir, porque además en general todos sus congéneres o conocidos estaban en la misma situación. En ese sentido la pandemia ha provocado, digamos, situaciones muy críticas y muy graves a estos pequeños sectores, digamos, no son poblacionalmente muy significativos, pero sin ninguna duda son sectores que viven y están en nuestros países y que de alguna manera el Estado debería intentar socorrer como ha socorrido a otros sectores para tener una vida, tener algunos alcances a los beneficios de una asistencia, ¿no? Finalmente, la pandemia, ojalá que nos enseñe en medio de toda la gravedad del asunto a ser más humanos, ¿no? Y a tener más solidaridad, porque realmente esta situación es global, está afectando a todo el mundo, no está distinguiendo ricos, pobres, países grandes, países pequeños, realmente todos estamos mostrándonos como sociedad muy vulnerables, y entonces quizás la solidaridad y el pensar realmente en la ayuda al otro puede ser una de las secuelas que esperemos puedan venir después de la pandemia, para recordar este tiempo como un tiempo en que hay que valorar lo humano, ¿no? Jorge, como siempre, muchísimas gracias y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Un abrazo. Adiós. Nos vemos.